Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Asaf Miranda. Bienvenidos al Filtro Bíblico. Eh, este episodio va a ser un poquito diferente. De hecho, hace unos días estaba preparando un episodio completamente distinto. De hecho, quería hablar acerca de los cuatro temperamentos hipocráticos y ya tenía pues algunas notas, algunas ideas. Por ahí estaba armando la escaleta, y también estaba citando un par de libros. Pero entonces empecé a ver las noticias y pensé que tal vez era momento de hacer una pequeña pausa porque hay algo que me preocupa pues, bastante, ¿no? No solamente por lo que está pasando en México, sino por la tendencia que tenemos como gente o como sociedad a olvidar. De hecho, existe una frase atribuida a varios historiadores y que te la he dicho en podcasts anteriores, que es que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, para darte un poquito de contexto, en México corría el año de 1968, México se preparaba para recibir los Juegos Olímpicos. Obviamente el gobierno quería mostrar una imagen al mundo de pues, un país estable, un país moderno y completamente en progreso, pero detrás de los reflectores existía una enorme tensión social. De hecho, había movimientos estudiantiles, acusaciones de infiltraciones ideológicas, temor al comunismo, protestas y una creciente paranoia política en todo el continente, desde América del Norte hasta América del Sur. Y independientemente de qué tan ciertas o no fueran muchas de esas acusaciones, todos conocemos el resultado aquí en México. Lo que ocurrió en Tlatelolco se convirtió en una página de las más oscuras y también de las más dolorosas dentro de la historia moderna de nuestro país. Y aunque hoy no estamos viviendo exactamente la misma situación, también la historia nunca tiende a repetirse de la forma idéntica. Entonces, pues sí podemos ver familiaridades. En este caso, pues actualmente si tú ves las noticias, hay en la Ciudad de México protestas, confrontaciones, discursos politizados, también muchos medios alineados con distintos intereses políticos y una creciente tensión entre quienes ejercen el poder y también obviamente quienes los están desafiando. En este caso, te estoy hablando acerca del conflicto entre el gobierno federal, el de la Ciudad de México, contra la CENTE. Entonces, mientras yo veía todas estas notas, me hice una pregunta, y de hecho es una pregunta que muchas personas se hacen independientemente de si son creyentes o no. Y es que precisamente cuando hay este tipo de protestas y ya hay como tal choques, ¿en dónde está Dios? ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Qué es lo que dice cuando pasan este tipo de represiones? Entonces, antes de opinar, conviene entender el trasfondo, ¿no? Y es que vivimos en una época donde muchos forman una opinión desde ver un video de a lo mejor 1 minuto, 3 minutos y de los cuales vemos 30 segundos, o simplemente de leer los puros titulares. Pero la realidad, pues obviamente nunca va a caber en 30 segundos. Y bueno, para darte un poquito del contexto, la CENTE está sosteniendo que está defendiendo derechos laborales, condiciones de trabajo y cambios relacionados con temas educativos y también con suspensiones. Entonces muchos maestros coinciden en que estas demandas son legítimas y que están luchando por condiciones más justas de trabajo. Y por otro lado, en la Ciudad de México muchos ciudadanos observan los bloqueos, las afectaciones a terceros y pues las interrupciones de las actividades comunes, y muchos de ellos coinciden en que las protestas al final terminan perjudicando a personas que absolutamente nada tienen que ver con el conflicto. Y aquí es donde también aparece una pregunta incómoda, porque ¿acaso nuestra opinión cambia dependiendo de si somos quienes protestan o quienes están atrapados en el tráfico? Porque bueno, al final es fácil defender una causa cuando no somos nosotros quienes estamos pagando el costo, ya sea de un lado o de otro, ¿eh? Y bueno, también es fácil condenar que una protesta cuando nosotros no somos quienes nos sentimos agredidos y tampoco estamos en ese sentimiento de abandono y que nadie nos escucha. La realidad es mil veces más compleja de lo que muchas veces queremos admitir. Entonces, entendiendo esta parte, probablemente algunos esperen que yo pueda darles algún motivo o alguna respuesta acerca de si el gobierno tiene la razón o si de los maestros tienen la razón, y la realidad es que no, no lo voy a hacer, porque al final la respuesta la tienes tú que me estás escuchando, que me estás viendo. Porque al final del día tú tienes que formar tu propia opinión, y lo que sí quisiera hacer es plantear un par de preguntas, empezando por ¿tiene el Estado la responsabilidad de mantener el orden? Y la respuesta es que por supuesto que sí. Sean revueltas o sean también a lo mejor temas sensibles como lo del Culiacanazo, por ejemplo, el gobierno sigue teniendo la responsabilidad y la obligación de mantener el orden.
Y de hecho la Biblia reconoce la existencia de autoridades y reconoce la importancia del orden social. Entonces aquí la otra pregunta es, ¿puede una autoridad abusar de su poder? Y es aquí donde ya podemos ir empezando a aplicar el filtro bíblico, porque la historia humana está llena de este tipo de ejemplos, ¿no? Desde el señor del bigotito, a lo mejor también su compadre en Italia, o a lo mejor los rusos, a lo mejor lo que ahorita estamos viendo en Medio Oriente, también en una franja sensible, o lo que estamos viendo pues también de deportaciones masivas de ICE. Ejemplos hay de sobra, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces confundimos la autoridad con la infalibilidad. O sea, que es que pensamos que en automáticamente cualquier figura de autoridad, en cuanto recibe el poder, tiene la razón. Y eso la verdad es que nunca ha sido así. Y quien diga que es así, está mintiendo. Sobre todo alguien que está recibiendo el poder, ¿no? Porque la pregunta no solamente es si existe la autoridad, que sí la existe, sino la pregunta es cómo se ejerce esa autoridad. Entonces, el poder puede proteger, pero también puede aplastar. Puede servir a otros o puede servirse de otros. Entonces, por eso debemos resistir la tentación de analizar este tipo de conflictos únicamente desde nuestras preferencias políticas. Porque cuando la política se convierte en nuestra religión, dejamos de buscar la verdad y empezamos a defender tribus. Llámese un partido político, llámese a lo mejor un político en específico, llámese algún tipo de ideología, algún movimiento, you name it. O sea, entonces la Biblia honestamente tiene mucho que decir al respecto, y de hecho una de las historias más importantes dentro de la Biblia comienza precisamente con un pueblo oprimido, que estamos hablando precisamente del pueblo de Israel en Egipto. Y hay algo que podemos destacar aquí, y es que Dios nunca es indiferente, Dios escucha, ve y responde. Entonces, cuando Dios habla y responde al pueblo de Israel, responde a través de Moisés. Y de hecho, la respuesta también está muy interesante, está en el Éxodo 3:7, te lo voy a leer acá, de la Reina Valera contemporánea, y dice: luego el Señor le dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor por causa de sus explotadores, he sabido de sus angustias. Y luego ahí continúa diciendo versos 8-9, dice: y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra, bueno, así donde fluye leche y miel, y describe la tierra prometida. Y ahí me brincó al 9 y dice: el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con la que los egipcios los oprimen. Entonces Dios no es indiferente, y a lo mejor aquí estamos hablando del Éxodo. Ojo, no quiero que te me confundas y que a lo mejor piensas que estoy queriendo defender a este país en específico. Aquí lo que es importante recalcar es que Dios escucha y Dios responde. Y le dice a Moisés: te voy a mandar a ti, te voy a mandar a ti porque yo he escuchado cómo son ellos. Y si te pones a ver, Moisés tuvo toda una preparación, y de hecho hasta a lo mejor incluso está como que el tema, ¿no?, de la película del Príncipe de Egipto, y es una realidad. De hecho, por ahí hay un historiador que se llama Flavio Josefo, que precisamente él dice o describe muchas de las cosas que pasaban en el templo, o en el palacio, perdón, de Faraón, después de que Moisés es puesto en una canastita y va precisamente por el río. Entonces recogido por la hija del faraón, y entonces los adivinos que estaban ahí precisamente intuyen quién es Moisés y le dicen de que es que este va a venir a tirar tu corona y no sé qué. Y también cuenta por ahí que cargando una vez a Moisés siendo niño, le tira la corona que tenía y la pisa. Y entonces le dicen: ves, es que justamente eso es lo que va a hacer contigo, ¿no? Es que, y entonces al final del día, pues Moisés recibió gracia, y además de eso, él fue educado como arquitecto, como estratega militar, para en algún momento posiblemente dirigir una nación. Y al final del día Dios le da toda esa preparación y lo toma del error que comete de desvivir a un egipcio y irse huyendo al desierto para traerlo de vuelta, y le dice: te estoy trayendo por esto. Entonces Dios preparó todo un plan para actuar a través de personas. De nuevo, porque Él estaba respondiendo de haber escuchado y visto la opresión. Entonces, eso significa que el sufrimiento humano nunca es invisible para Dios.
Ahora, los profetas del Antiguo Testamento constantemente también estuvieron denunciando a gobernantes que utilizaban su posición para enriquecerse y para oprimir a otros, como en su momento precisamente fue Isaías, Jeremías, Amós, Miqueas. Por ahí también vemos cómo hubo una época de sequía con Elías por el rey Ahab y también por esta Jezabel. Entonces, esto es algo que se viene repitiendo y luego llegando al Nuevo Testamento vemos precisamente a Jesús identificándose constantemente con quienes se sentían marginados. Podríamos decir, pues estaba ayudando a los pobres, ¿no? Como la mujer que echa sus últimas blancas, con los múltiples enfermos que estuvo sanando, con los rechazados, como lo era por ejemplo Zaqueo, o también Mateo, su discípulo, uno de los 12 apóstoles, que también era un recolector de impuestos y que pues, obviamente le cobraba a sus compatriotas y el dinero que pues al final terminaba en Roma y lo consideraban un traidor por eso. Y también por los olvidados. Entonces la Biblia jamás presenta a Dios como un espectador indiferente frente a la injusticia. Y aquí surge una pregunta importante. Si Dios escuchó el clamor de los esclavos en Egipto, ¿crees que hoy en día es indiferente cuando alguien es aplastado por quien tiene una posición de poder? Entonces, aquí es donde pudiéramos ir viendo cómo es que debe de ser un gobernante según la Biblia, y que de hecho ya también toqué ese tema en podcasts anteriores. Y es que vivimos en una cultura donde muchas veces pensamos que gobernar significa dominar. Pero la Biblia presenta una idea completamente diferente a esto. Entonces, un gobernante no recibe autoridad para servirse de las personas, sino que recibe autoridad para servir a las personas. ¿Verdad? Entonces tú lo puedes ver también después a mismo Moisés en el Levítico, cuando está dando la ley, habla precisamente de cómo tiene que tratar a la gente, de cómo recibir a los extranjeros. Y a lo mejor por ahí polémico, pero ya se ha demostrado que es un tema de traducción porque también decía que no golpees a la gente. Y también hablaba del sistema de esclavismo, ¿no? Entonces él decía que no maltrates a tus esclavos y que después de un tiempo les tenías que dar la libertad. Y hablaba también del que era únicamente permitido como una forma de te debo, no tengo absolutamente cómo pagarte, entonces lo que voy a hacer es que te voy a trabajar hasta que te pague la deuda. Entonces en lugar de recibir un sueldo, lo que me deberías de pagar es simplemente para pagarte la deuda. Terminándose, hasta ahí llegó. Entonces, los profetas también hablaron, los que te mencionaba ahorita, de hacer justicia. Y precisamente Miqueas es quien lo resume de una forma muy extraordinaria para mi gusto. Y es que precisamente habla de hacer justicia, de amar, de mostrar misericordia y de caminar en humildad delante de Dios. Y eso precisamente está en en Miqueas 6:8. Y te lo voy a leer acá también de la Reina Valera Contemporánea y dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa más que lo que te decía ahorita, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces eso es lo que tú y yo estamos llamados, independientemente de si tú eres una persona en autoridad, si eres un político, si eres un gobernante o eres alguien nada más que vota y paga sus impuestos. Independientemente de cuál sea tu posición, el corazón de Dios y su voluntad es que tú y yo actuemos justamente, que demostremos amor y misericordia y que caminemos en humildad delante de Él. Y justamente esto se cumple con Jesús, porque cuando Jesús llega, Jesús siendo Dios hecho hombre, siendo el Rey de Reyes y siendo el Señor de Señores, llega. Y de hecho este es un motivo por el cual a la fecha los judíos no lo reconocen como el Mesías, porque ellos esperaban a alguien que llegara con toda la autoridad, pues si tú quieres, como decimos aquí en México, de que sacando la charola y agarrando a golpes a los romanos y corriéndolos y volviendo a poner a Israel como un imperio encima de quienes estaban oprimiéndolos en este momento, que pues eran los romanos, y antes de los romanos los griegos, y antes de ellos los fenicios. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús llega y llega lavando pies a sus discípulos. Llega sirviendo a la gente. Llega ayudando a los demás, llega integrando a los demás. ¿Verdad? Por eso es que también por ahí los fariseos decían, ¿quién es este que se junta con mujeres de la vida galante? Para que no vayan a censurar. Y con ladrones. Y no nada más es que llega a esto, sino que los incluye, les demuestra amor, les demuestra misericordia y Él nos demuestra amor infinito, sacrificándose y entregando su vida por nosotros, siendo Él la máxima autoridad.
Entonces Jesús destruyó por completo la idea de que el poder existe para engrandecer a quien posee el poder. Entonces, según la Biblia, la autoridad no es un privilegio para controlar personas ni para servirte de ellas, sino más bien es una responsabilidad para estar al servicio de esas personas. Y esa verdad aplica, de nuevo, para presidentes, gobernadores, líderes sindicales, para pastores, para empresarios, para padres de familia, madres de familia y para cualquier persona que tenga algún grado de influencia sobre de todos. Entonces, nuestra responsabilidad como creyentes, y es esto con lo que me gustaría ir cerrando, es que eh, algunos cristianos creen que la solución es criticar absolutamente todo. Y si quieres, ni siquiera creyentes, o sea, gente en general. Piensan que la solución es simplemente criticar, exigir y juzgar. Y otros, por el otro lado, piensan que la solución es guardar silencio ante cualquier abuso. Pero ninguna de las dos posiciones refleja el corazón de Dios. Los profetas denunciaban la injusticia. Vamos, Juan el Bautista incluso fue encarcelado y después le quitaron la cabeza por precisamente señalar injusticias y lo que estaban haciendo mal los gobernantes romanos, bueno, uno en específico, pero los profetas llamaban al arrepentimiento. Entonces, la Biblia nos manda orar por nuestras autoridades. No porque sean perfectas, no porque siempre tengan la razón, sino porque entendemos que toda sociedad necesita dirección, sabiduría y justicia. Entonces, orar por nuestras autoridades no significa dejar de exigir justicia tampoco. O sea, también hay que ser entendidos en esto. Sino que significa reconocer que el problema del mundo es más profundo que simplemente una elección, o que un partido político, o que un sindicato, o que una protesta de maestros está recibiendo o que está siendo reprimida. El problema del mundo es y seguirá siendo el corazón humano. Y eso es algo que ningún sistema político va a lograr resolver ni ha resuelto hasta ahorita. Por eso nuestra esperanza final nunca va a estar en un gobernante, sino siempre ha estado y va a seguir siendo en Cristo Jesús. Entonces, mientras observamos las noticias y escuchamos opiniones y vemos cómo unos culpan a otros y que se están como que polarizando, porque al final del día pues, es fácil señalar errores del poder cuando estamos nosotros del otro lado. Es fácil exigir justicia cuando somos la víctima. Pero la verdadera prueba aparece cuando las circunstancias cambian y entonces la pregunta sería, todos queremos justicia cuando somos la víctima, pero si seguimos nosotros queriendo tener justicia cuando somos nosotros quienes tenemos el poder. Entonces es todo lo que tengo para ti esta semana. Si te estás gustando este contenido, te invito a que le dejes un like. Con eso me ayudas bastante para que el algoritmo me ayude a llegar a otras personas. Si te está sirviendo y crees que le puede servir a alguien más, te invito a que se lo compartas. Si tienes dudas o comentarios, pues déjamelos en la cajita de los comentarios de la plataforma donde me estés viendo o escuchando. Al final del día siempre estoy abierto al debate. Y por lo mismo no me gustaría irme sin recordarte como cada semana que yo no soy Dios, yo no lo sé todo, yo no soy perfecto, pero sí soy alguien que sigue a aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la siguiente semana.